Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Pastore, soy paciente de enfermedad inflamatoria intestinal y también soy director de la Fundación Carlos Quintana Crohn Colitis Chile. Y hoy quiero presentar una, una charla que tiene que ver con cómo pueden gestionar las emociones en el contexto de las enfermedades inflamatorias intestinales. Así que vamos a partir con esto. Vamos a contextualizar lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales también. Eh, Son enfermedades que son muy complejas, es una definición que se ha ido recabando, no es una definición muy exacta, y podemos mencionarla como que es una enfermedad compleja, porque es una enfermedad que también es multifactorial, ¿ya? Que significa que tiene muchas formas de poder generarse, no hay una forma única, hay temas genéticos, hay temas ambientales, temas de microbiota, etcétera, y no se sabe con certeza cuál es el origen determinante o gatillante de la enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad que tiene una difícil detección. Cada vez que nosotros consultamos cuando tenemos ciertos síntomas, se compara mucho con colon irritable o con tipo de enfermedades que muchas veces pasamos y vamos evolucionando en muchos exámenes médicos, muchos estudios para poder finalmente detectar una enfermedad inflamatoria. Mencionar que la enfermedad inflamatoria intestinal hoy día es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Son enfermedades complejas, y vuelvo al inicio, porque tienen además de problemas intestinales, tienen efectos extraintestinales también, además, como por ejemplo problemas en la piel, principalmente problemas articulares, muchos dolores articulares, inflamaciones de la articulación, problemas a la vista, problemas en caída de cabello, etcétera, etcétera. En fondo, no solo afecta el intestino de la persona. Luego, también podemos calificarla como una enfermedad muy invalidante, ¿ya? Que te, te genera limitaciones de desplazamiento por los síntomas que genera, por estas urgencias de ir al baño, por esta multiplicidad de complicaciones que tiene cuando estamos en momentos de crisis. Y también es una enfermedad poco glamorosa. Mucho tiene que ver con el baño, tiene que ver con la cantidad de veces que tenemos que ir al baño cuando estamos en un periodo de crisis, con diarreas, con sangramiento, etcétera, etcétera. También, una de las cosas que también es súper relevante, es una enfermedad de un alto costo económico. Su tratamiento, su mantención, a pesar de que cuando estamos en un periodo de remisión, también tenemos que estar con medicamentos, y esos medicamentos también son muy caros. Y ni siquiera hablar todavía de la evolución cuando tenemos que escalar y partimos con unas mesalacinas, luego partimos con corticoides, inmunosupresores, biológicos, y muchas veces terminamos en una ostomía, que es una cirugía finalmente. ¿Por qué contextualizo esto en el tema de cómo podemos gestionar las emociones? Porque miren, todo lo que estamos viendo acá, ¿quién podría estar feliz con toda esta calificación que tiene esta enfermedad? Entonces, eso es lo complejo, eso es lo difícil, y eso es lo que queremos abordar hoy día en esta sesión, porque creemos que es muy importante mencionar. Muchas veces nos encontramos ciegos, nos encontramos sin información, y gracias, por ejemplo, en mi caso, a la Fundación Carlos Quintana, que yo llegué en el año 2014 acá, pude conocer más de la enfermedad, pude conocer experiencias de otras personas, pude conocer eh, otras condiciones. Para todos los tipos, para todos los pacientes, la enfermedad le afecta en forma muy distinta. Si bien es una enfermedad o dos enfermedades muy calificada y diagnosticada, cada paciente tiene una severidad y una forma de llevarla muy distinta. Entonces, cuando hablamos de esta enfermedad, en mi caso, y esta es una experiencia mía, yo basé en 4 elementos poder llegar a tener el control de la enfermedad, o medianamente tener bajo cierta control. Lo primero es hablar de lo que es medicina tradicional. En el fondo, tener un buen especialista en enfermedades inflamatorias intestinales. Lamentablemente, no todos los gastroenterólogos son especialistas en enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, ahí tenemos que buscar un médico que, que nos conozca, que nos tenga en nuestro caso,
tomarnos los medicamentos que nos indica, nunca automedicarnos y seguir todas las indicaciones médicas tradicionales que lleva este tema. Por otro lado, la alimentación, tener una alimentación equilibrada, evitar ultraprocesados, ojalá asesorarse con médicos. Y por otro lado, también otro pilar fundamental es la actividad física. La actividad física, tan simple como salir a caminar, salir a pasear, moverse un poco. Pero en este caso, en esta ocasión, queremos centrar esta presentación en el trabajo emocional. El trabajo emocional de cómo gestionar las emociones en la enfermedad inflamatoria intestinal, pese a todas estas grandes dificultades. ¿Por qué queremos aprender a gestionar nuestras emociones? Porque podemos ser más felices, podemos sentirnos mejor y nos enfermamos menos. ¿Y cómo? Vamos a ver cómo es, si podemos descubrir, no hay una receta mágica, depende mucho de uno, pero que veamos cómo llegar a esto. Gestionar las emociones cuando tenemos una enfermedad inflamatoria que nos genera dolores, nos genera molestias estomacales, intestinales, cuando el alto costo de los remedios nos complica la vida, nos complica el presupuesto, nos complica proyectarnos en muchas cosas adicionales que nosotros queremos. También consultas que vamos donde el especialista y muchas veces salimos de esa consulta entendiendo la mitad de lo que nos explicó y no somos capaces de poder volver a preguntarle al médico, decirle, señor, explíqueme, detálleme, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la angustia que nos genera, la emocionalidad es muy determinante en esto. Y vuelvo a repetir la cantidad de efectos físicos que tiene la repetida veces que vamos al baño. Y para hablar de las emociones, tenemos que saber un poco qué son las emociones. Las emociones, como acá se indica, son respuestas físicas o reacciones fisiológicas que tiene el cuerpo a cambios o estímulos de nuestro entorno. Mucho recordamos esta película donde se ejemplificaba muy bien la tristeza, la alegría, la furia, el temor. Son parte de las emociones que vivimos día a día y a veces no nos damos cuenta. El emperador filósofo Marco Aurelio, en una de sus frases célebres, decía: concéntrate solo en lo que tú puedes controlar. No sirve de nada fijarse en lo que dicen los demás o hacen los demás. No podemos controlar lo que dicen los demás. ¿Cómo va la comunidad mundial, la política, los gobiernos? No tenemos cómo controlar eso. ¿Sirve de algo? No, tampoco podemos ver cuando hay guerra en otros países. Más que una opinión, lo que hacemos sobre ello, no mucho. Entonces, lo único que está bajo nuestro control son nuestros pensamientos, nuestras emociones y las acciones que tenemos sobre ellos. Nuestros pensamientos son fundamentales en el control y en la gestación de nuestras emociones. Más del 90% de las cosas que nosotros pensamos nunca suceden. Nunca, pero nunca suceden. Por ejemplo, si nos ponemos en situaciones, y si me va mal, y si me equivoco, y si no me quiere, y si me hace mal, y si me siento mal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos que nos indican que nos ponemos a pensar y nos predisponemos a situaciones que nunca van a suceder. Entonces, eso genera pensamientos que nos angustian porque las emociones generan realidad finalmente. ¿Cuáles son los efectos negativos que tienen los pensamientos y cuando son esos pensamientos negativos? El cuerpo no distingue si es una realidad o es imaginario. La verdad que cuando nos ponemos a pensar, no lo distingue. Y aquí quiero sacar a colación un ejemplo. Por ejemplo, el cuento del lobo. El cuento del lobo, Juanito y el lobo. Cuando decía, viene el lobo, y no venía. Viene el lobo, y no venía. ¿Qué le pasaba a la persona? Acá la metáfora o la fábula de esto es que no hay que mentir, pero uno si lo mira de otra mirada, ¿qué le pasaba a esa persona que decía viene el lobo? Se asustaba, le entraba angustia. O sea, efectivamente, aun cuando era una mentira, la persona sentía eso, lo sentía como si fuera una realidad. Y finalmente, angustia. Genera problemas físicos, genera problemas psicológicos, genera problemas de conducta. Físico, porque nos eleva el cortisol, nos dispara el cortisol, genera el pelo, tiembla el ojo, nudos en la garganta, contracturas musculares, etcétera, etcétera. Problemas psicológicos, irritabilidad, estamos siempre en modo alerta, y ese modo alerta nos genera un cortisol alto,
nos tiene siempre no disfrutando de nada, generan problemas de concentración y finalmente también problemas de memoria. Problemas de conducta, no nos dan ganas de salir, sin ganas de hablar, no disfrutamos de nada, sin temas de conversación, generamos un aislamiento social. Entonces tenemos que tratar de nosotros mismos ser los protagonistas de tener una alimentación mental adecuada. ¿Y cómo? Está bajo nuestro control, eliminando, por ejemplo, noticias negativas, dramas, redes sociales que nos suman hoy día. Hoy día los algoritmos de las redes sociales, si uno ve noticias negativas, siempre te van a salir noticias negativas. En cambio, si uno ve noticias positivas, cosas alegres, cosas chistosas, siempre te van a salir cosas chistosas. Entonces, programemos también nuestro algoritmo propio. Evitemos las personas tóxicas, evitemos reunirnos con personas tóxicas, siempre miremos lo positivo de las cosas. Subamos proteína mental, metámosle a nuestra cabeza, a nuestro entorno, oración, meditación. Una de las cosas que ayuda mucho a las personas a buscar un equilibrio emocional es la oración, es la meditación, es una religión, algo que me sirva, que yo lo sienta, que lo pueda internalizar. El humor, la risa, los abrazos, eso es muy de sentido común. O sea, en el fondo cuando estamos contentos, cuando nos sentimos queridos, cuando estamos con alguien, nos sentimos alegres, nos sentimos muy bien. Y se siente en el físico, en el cuerpo, los pensamientos positivos, etcétera. Tenemos muchas formas de poder gestionar nuestras emociones de una manera óptima, muy fácil, muy sencilla. Esto es una gráfica que evidentemente muestra altos y bajos. La vida es así, con altos y bajos. ¿Y qué es esto? Es una gráfica de una calprotectina, de mi calprotectina durante el 2015 al 2022. ¿Qué quiere decir? Que no siempre estuvo buena, siempre, a veces estuvo muy mala, a veces estuvo muy buena, y la vida misma es así, el dinamismo de la vida es así. No porque es que tenemos nuestras emociones pensando en positivo, siempre quiere decir que vamos a estar felices y que siempre nos va a ir bien. Es como la vida misma es así, la vida tiene altos y bajos y tenemos que ser capaces de ir equilibrándola en cada momento. Los quiero invitar también en esta ocasión a hacer un experimento muy sencillo y por favor, concéntrense y háganlo todos. Y es, en este minuto, generen una carcajada, después una segunda carcajada y una tercera y una cuarta, y vamos juntando esas carcajadas en conjunto para ver qué nos sucede. Por favor, sigámoslo, hagámoslo ahora. Reír, así. Sí, genera esa carcajada sin nada, solo haz esa carcajada. Se dan cuenta que nos reímos sin tener un motivo, sin tener una razón, solo pensando en que quería una risa. ¿Y qué me generó? Me generó un calor, me generó una emoción, sentí el cuerpo distinto. Bueno, eso es parte también de poder gestionar las emociones. Otro elemento que nos permite y nos ayuda a gestionar nuestras emociones es poder activar nuestro sistema reticular activo. ¿Y qué es el sistema reticular activo? Es cuando nosotros pensamos en cosas que queremos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprarnos un auto y un cierto modelo y empezamos a ver por internet, empezamos a mirar, buscamos, poco a poco uno sale a la calle y empieza a ver repetitivamente ese auto, ese modelo que queremos, y nos pasa también a las personas, a las mujeres, cuando quieren tener bebés, quieren embarazarse, quieren programar una familia, empiezan a ver más mujeres embarazadas. Bueno, eso es que se está activando el sistema reticular activo, porque le damos una conciencia a nuestra inconsciencia, la derivamos. ¿Y cómo lo activamos? Escribiendo metas que son reales, escribiendo con detalle, priorizándolas en el fondo. ¿Ya? Esto se puede trabajar de esa forma, objetivizando y generando poder que sean coherentes en nuestra vida, nuestra forma de ser. Deben ser evidentemente alcanzables y creer en ellas siempre y tener esa conciencia de poder sentirlas. No seamos perfeccionistas. Hay una disyuntiva en si el ser perfeccionista es una virtud o es un error. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una virtud o es un error?
Muchas veces puede ser un error o puede ser una virtud. Cuando se transforma en obsesividad y nos volvemos neuróticos, puede que efectivamente pueda ser un error. Entonces, tenemos que trabajar el perfeccionismo. Y conocerse qué significa, qué proyecto, qué proyecto en las personas. También qué significa, qué quiero proyectar en las personas. Y por otro lado, quién soy realmente. Aplicar el perdón, vivir sin rencores, es una de las cosas muy importantes que tiene la vida. Una vida plena, sueña en grande y da pasos pequeños. La base de un cerebro sano es la bondad. Fíjense la actitud y la voluntad son motores fundamentales en la vida de las personas. Gracias a la actitud podemos vivir con mucha alegría, podemos mentalizarnos positivamente en muchas cosas. No vayas pensando en el pasado, porque el exceso de pasado genera depresión. No vayas pensando en el futuro para evitar la ansiedad. Eh, pero siempre ten presente y está en tus manos vivir el presente, el día a día, el día, el hoy. En la vida hay cosas no son como no siempre nos gusta. A veces nos toca y tenemos que vivir con lo que nos toca. Es ahí donde nos toca jugar. Y nos toca jugar con lo que nos toca. La grandeza se demuestra jugando. Nunca, pero nunca podemos a veces cambiar lo que nos toca. Pero siempre, siempre, pero siempre, siempre, siempre podemos elegir la actitud con la cual enfrentamos las cosas que nos tocan. La vida tiene la libertad nos da la libertad de elegir nuestra actitud sobre las cosas. ¿Quién conoce, y con esto quiero terminar con unas reflexiones, ¿quién conoce lo exterior? Erudito. Quien conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Finalmente, quien se conoce a sí mismo es invencible. La vida es bella, vivámosla, disfrutémosla. Así que muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta que nos quieran realizar en este momento. Muchas gracias.